Buenas tardes, queridos amigos. Estamos en otra tertulia de la alternativa. Hoy día con uno de mis escritores favoritos. No voy a decir que mi superhéroe es un antihéroe total de todo lo que es la literatura chilena. Alguien que rompió muchos esquemas. Fue un rupturista, el escritor con mayor proyección internacional en los años 90 y 2000. Estoy hablando de Pedro II Mardones Lemebel. Todo el mundo lo conoce como Pedro Lemebel, un gran artista plástico, performancista, cronista, también novelista, y alguien que tuvo una postura política, y sobre todo desde el mundo de lo marginal, desde el mundo gay. Según los que saben, en la academia lo han catalogado, no acá en Chile, sino en la Universidad de Stanford, Harvard, en la Universidad de California, donde hoy es muy estudiado. En la universidad de verdad. En la universidad de verdad, como dice mi amigo Arturo, como un escritor del barroco marginal, alguien que trabajaba mucho con lo autobiográfico, la ficción, esas quiebres, esas fisuras de la homosexualidad. Carlos Monsiváis, el gran intelectual mexicano, lo comparaba con Per Longuer, el escritor argentino, miembro del Frente de Liberación Homosexual. Se comparaba también con el gran Reinaldo Arenas, el gran escritor Celestino antes del alba, del escritor homosexual perseguido en la Cuba de Castro. También se comparaba también con otros grandes como Manuel Puig, El beso de la mujer araña. Ayúdenme el otro. ¿Lesa Malina? No, el otro texto de Manuel Puig, El beso de la mujer araña. Boquitas pintadas. Boquitas pintadas también. Cae la noche. Cae la noche. José Lezama Lima también. Paradiso, ese libro de esa homosexualidad que está hermética, enterrada. Boggini, claro. Ferrari, no me equivoco. Maserati. Yo sabía que... Claro. Lemebel fue, como ya sabemos, un rupturista. Es un hijo de un humilde panadero del mundo obrero chileno, Pedro Mardones Paredes, y de Violeta Elena Lemebel, dueña de casa. Una infancia muy humilde, a la orilla del Sanjón, como él lo grafica en uno de sus libros de crónicas, Sanjón de la Guada y otras crónicas, claro, donde él contaba en manera casi humorística o irónica que los peluches de él eran los guarenes y toda esa miseria que él vivió, y que graficó quizás en uno de los cuentos que con Pía Barros se hizo, que se llama Incontables, que fue uno de los primeros, digamos, selecciones de 7 cuentos que él presentó con Pía Barros, ya que él fue uno de sus talleristas. Y Pedro escribió un cuento que se llama Ella entró por la ventana, donde relata cómo uno de los narradores claro, puede ser, arrojaban un gato mojado a los cables cortando la luz de la pobla, y se daba cuenta que era la Cholita, su gatita. Se daba cuenta que ahí su gata había sido electrocutada, y empezaba a recordar en eso, como Arturo, tú que sabes, flashback, esos regresos, saltos temporales al pasado, donde ella dormía, donde ese personaje dormía con esa gatita, que a la vez le recordaba a Marcelita, una polola que él tuvo, y él intentaba tener relaciones sexuales con la gatita, pensando también que era su polola, pero hablaba de la agresión femenina a través de la gata, porque la mujer está considerada también muchas veces como una gatúbela, una gata, y está esa violencia de golpear hasta que sangre, de mételo, de ese lenguaje que Lemebel ocupó, que no era eufemismo, sino difemismo, ensuciar la palabra, jugar con la galimatía, con el lenguaje oscuro. Ese está en el cuento Ella entró por la ventana del baño, que es un trabajo gráfico que se hizo. Pero en las primeras selecciones de cuentos Pía Barro aparece. Y que aparece en la última póstumo, que se llama una selección de cuentos que se llama Incontables. Nuestro amigo Lemebel, sabemos que fue un artista performático, ya sabemos que es hijo de un panadero. Aquí viene la anécdota que él me contó una vez. Bueno, a Carmen Berenguer y a mí, yo lo conocí por Carmen Berenguer, una gran escritora chilena que fue también maestra de él. Él participó en el año 83 en un concurso de cuentos de la Caja de Compensación Javiera Carrera, no sé si existe. Y lo que dice él es que él puso Pedro Mardones, pero mandó la foto del papá y alteró todo. O sea, entonces, cuando él ganó con un cuento muy gay, muy cola, entonces llegaron, Pedro Mardones, sí, dijo el papá, ha ganado el premio. El papá pensó que había ganado un sábado gigante, que había ganado porque él había recortado muchas cosas de T Supremo y le había enviado. ¡Gané! ¡Sí, gané! Pero no, había sido el hijo que había ganado un cuento de la Caja de Compensación Javiera Carrera, que era un cuento que se llama Porque el tiempo está cerca. Es de un muchacho de, digamos, clase media alta de Providencia,
que al ser que sus padres descubren que es Providencia ya no es lo homosexual, que no, era. pero en los 80 sí lo era, su madre lo abandona, su madre se va de la casa y su padre lo rechaza. Entonces este joven se va a prostituir a los cines y a los lugares más cercanos del centro de Santiago de la Plaza de Armas de esa época. Ese cuento gana, y ese cuento fue, digamos, salió una antología de cuentos de la Caja de Compensación Javiera Carrera como el cuento ganador, junto con otros participantes y menciones honrosas. Y lo que más causaba risa a todo el mundo era que el papá había pensado que había ganado el Sábado Gigante. Pero Pedro, antes de comenzar a desarrollar su carrera como escritor en sí, él empezó a jugar, porque él decía que era un juego. Lo que hacía con Pancho Casas, que también es otro escritor. Y Llegó al artista. apocalipsis. Claro, entonces ¿cómo se van a poner? Entonces, en una de las conversaciones con Carmen Berenguer era, o nos ponemos caballos del apocalipsis, por el apocalipsis, por los caballos, que viene el final del mundo. No, pues niñas, yeguas, ¿cómo va a haber caballos? Yeguas, ¿cómo yeguas del apocalipsis? Pedro decía que la gente pensaba que era una banda de rock, que era un colectivo de como 50 personas, y al final eran ellos dos, o sea... Y supuestamente las acciones de arte comenzarían, quizás no como acciones de arte como tal, sino como un juego el año 87, cuando van al campo Juan Gómez Millas de la Chile, y a Karen Berenguer se le ocurre, como una persona muy sabia, traer de Peñalolén una yegua, de esas yeguas que tiraban los carretones en la feria. Y entonces la Carmen tiraría el caballo, la yegua, perdón, la hija Carola sacaría fotos, la hija Carola iría tocando la flauta, el hijo Carlito iría sacando fotos y Pedro y Pancho irían arriba. Y el miedo del Pedro era que el caballo o la yegua en un momento se encabritara y sacaran la chucha y quedaran en pelota ahí, porque ese era el gran miedo que tenían. Cómo iba a reaccionar porque la universidad estaba tomada, y como Pedro había dicho que iban a refundar la universidad, como Pedro de Valdivia había fundado Santiago, ellos iban a refundar la Universidad de Chile. Y pasaron por un colegio que estaba como en la hora que estaban en la etapa que están formándose. Entonces contaba Pedro que abrieron la puerta y ven que van en pelota arriba de la yegua a tirar, y que todo el curso, todo el colegio los mira y empiezan a saltar, y la profesora cierra la puerta y los cabros se suben a la pared, y Pedro dijo: se acabó la performance, Pancho, nos van a agarrar a chuchar a estos cabros. No, y los cabros empezaron a aplaudir. Dijo: tú no sabes lo que era la juventud chilena, cómo nos trató con mucho cariño. Estamos en el momento en que Pedro y Pancho entran a la Chile en la performance maravillosa, que creo que Raquel Olea también era la otra que iba con la carne, no recuerdo bien. Pero más bien esos eran los primeros conceptos de que ellos tampoco sabían, ellos no tenían mucha idea, alguien les dijo esto era como Almacor de Fellini, y Pedro no sabía quién era Almacor, ni menos Fellini, así como él mismo decía que eran bien ignorantones, y en el camino con Neil Richards, con la misma Carmen, con Raquel Olea, con otra gente de la, entre comillas, de las intelectuales de la escena avanzada. Entre comillas. Muchas comillas, muchas gracias. Fueron, entre comillas, aprendiendo más, llegaron a textos de Jules Deleuze, de Félix Guattari, llegaron a otros Íbamos textos. tan bien. Claro, íbamos tan bien hasta que nos conocimos. Mi señora y yo. Bueno, la escena performática, que ellos mismos decían que era un juego, en el fondo era un juego, ellos no sabían ni siquiera, porque hoy en día decían, los colas de aquella época o eran peluqueros, o eran estilistas, hacían ropa, o era el cola del barrio que arreglaba los pantalones. Hoy en día todos los colas son artistas conceptuales. Se reía mucho de eso, que los homosexuales de hoy día están en esa época. Decía que era muy raro un gay en la universidad, era muy extraño. Claro, mariquita, claro. Mariquita, que los maricas entraran a la universidad. Hoy en día son todos artistas conceptuales. Claro. Se reía mucho de eso. Pero en el closet. Claro, no, pero no, ya... digámoslo, literatura completa, son todos. una de las grandes performances que yo se hizo cuando el gran Raúl Zurita recibió el premio Neruda, y Pedro y Pancho ingresan semidesnudos, cubiertos con unas túnicas, y a Zurita le entregan una corona de espinas. Entonces está Juan Agustín Figueroa, presidente de aquella época de la Fundación Neruda, muy odiado por los hermanos mapuche. Abogado también. Claro, abogado y hermano de Aida Figueroa, y él se quedó con la fundación, bueno, eso es otro cuento. Entonces va Pedro y Pancho y Zurita queda mirando que le están entregando la corona así, y no se la recibe. Dijo, no. Y Zurita dice que en ese momento él no supo qué hacer, porque vio a dos jóvenes en pelota acercándose con una corona y
Me están saboteando mi premio Neruda. Mi premio Neruda. Pero eso también, Zurita dijo que quizás se equivocó, que debe haber tenido más sentido del humor, haberla tomado, haberle dicho gracias, quizás habérsela pues, pero en el momento que como... Sí, pero estaba afilada, se equivocó. Claro, estaba afilada, hubiera sangrado, lo oí. Ya, vamos a abrir un poco el conversatorio porque estamos muy locos. Jaime, ¿tú conoces a Pedro Level? ¿Te gusta? Sí. ¿Qué has leído de él? Cuéntanos para que... Principalmente Tu esquina el corazón, De perla y cicatrices, etcétera, 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 que son... cuando lo leí, la manera como estaba construyendo los párrafos, como la manera de dialogar, después, cuando leí Naciste Pintá, vi cuál era la relación entre Carmen Berenguer, su dislexia, y la forma de armar los párrafos. A mí me pareció maravillosa, porque uno no leía, uno escuchaba. Era como el lenguaje, este lenguaje culturoso, pero del punga culturoso, comienza a sonar, y de una gran eficacia, de una gran capacidad de síntesis. Me acuerdo, por ejemplo, siempre nunca se me olvida de ¿cómo se llama uno de la Yamile, y el otro con el hecho de Peñaranda, de Peña Blanca, el vidente, Miguel Ángel. Entonces, con un final como si fuera tan simple como un ramo de flores, con un golpe de un ramo de flores se desaparecía ese sexo que no querían y se transformaban gracias a esta cosa, ¿no?, de la Virgen, por detrás, por negocios por detrás que que tenían esas capacidades, que me pareció de una belleza, de que era algo que era más bien sórdido, pero dentro de lo sórdido había esta belleza, dentro de la pobreza, porque una cosa era ser pobre, como él dice, hablo por mi diferencia, una cosa es ser pobre y otra cosa es ser maricón y pobre. Y ese maricón y pobre que comienza a hablar con estas palabras que son rebuscadas, con estas palabras que son manieristas, ¿no? Pero que se nota que es también punga por el tema, por todas esas cosas. Era una cosa que yo nunca había visto, y a mí me pareció maravilloso. Es decir, de la primera lectura uno, listo. Pero estas cosas de homenaje a Raúl Zurita también se lo llevó Rafael Alberti. Cuando llegó acá, vino acá, entonces apareció Pedro Lemebel, un homenaje hacia Rafael Alberti, y se dieron vuelta y mostraron los culos. Entonces, toda una cosa de esta provocación, de esta ruptura frente a lo sagrado, ¿no? Esta cosa que le pasa a Zurita es que él no es de la Pobla, él es un intelectual, y por lo tanto hay ciertos códigos que no son los mismos que los otros códigos. Entonces viene esta cosa que viene de la Pobla y viene a romper este código de acuerdo a unos nuevos códigos. Entonces es una recodificación de lo que es sagrado, o de lo que era, ¿cómo se llama? Las performances, ¿no? Donde estaba Raúl Zurita, estaba Daniela El Tit, ¿no? Claro, el otro es de Kuma Pobre, entonces vamos a hacer una cosa y ya, nos vamos a quemar, pero se ponen y se queman ellos, entonces es una cosa terrible, un riesgo que es mucho más fuerte, mucho más Kuma, es mucho más de Pobla. Claro, quizás cambiando un poco el símbolo por el signo. También lo hicieron cuando la Yamela y Loti Rosenthal, quienes habían formado el CADA con Zurita y el TIT, estaban en una exposición, estaban lanzando un trabajo, y aparecen ellos en silla de ruedas y se empiezan a amarrar con alambre de púa delante de todo y con pajaritos disecados para hablar de la miseria del VIH que en aquella época nos hablaba. Entonces, sí, la intervención, el quiebre, romper el símbolo para desparramar muchos signos sobre la mesa, y bueno, y causar también a los creadores del CADA, que también fueron muy vanguardia, ahora que existe algo que está rompiendo, que está cortando aún más eso, que está provocando ese quiebre, esa fisura que es muy bueno. Que es la población que tiene algo que decir, claro, en esos espacios que eran exclusivos de la clase media. Claro, y también esa performance, ser, pues, esa performance que se hizo dentro de un prostíbulo donde vestidos de mujer con muchos otros travestis realizan la performance de La Última Cena.
es maravilloso, con fotos de Padre Rasuri, maravilloso también trabajando mucho la provocación. Muy irreverente. Claro, la provocación, ser Pero irreverente. bella. Bella, claro. Y en el que dirán... Es solo de la iglesia. Como No, signo- pero te digo, fue catalogada como muy irreverente claro, en esa como iconoclasta. Recordemos que esos Claro. signos están apropiados por una clase social. Bueno, claro. El Opus Dei los considera de ellos. Hay gente que todo el día está rezando el rosario a las 8 a la 1. Entonces, que estos No, y- maricas, como ellos decían, sí. estuvieran ahí jugando a ser Cristo. Pero y- también estaba la situación de lo que era culto, que Claro. en este caso pues, es la última cena de Leonardo da Vinci, ¿no? Es la última cena eso es lo bello y eso es lo culto. Entonces cuando rompes estas cosas, cuando lo deformas, creas también, con el tiempo pasa, que también es bello. Una buena fotografía está bien, Claro, sí. bien, perfectamente hecho. Entonces, desde la basura también es posible decir algo sobre esto o rehacer mi propia opción frente a lo que es la cultura, lo que dice el canon cultural. Claro, y el concepto de... Como ellos, bueno, ni ellos sabían que estaban haciendo perfume. No conocían la palabra cuando estaban en Pedro. No tenía idea. Entonces, No tenía ellos idea. siempre estaban jugando. La Carmen también decía lo mismo. Pero bueno, la Carmen contaba que ellos peleaban mucho, a muerte. Ya el otro día se estaban de nuevo amigos, entonces... Hasta que en el 97 el llamado colectivo Yeguas del Apocalipsis se separa. Y Pedro comienza ya de lleno a trabajar en lo que es la crónica, sí, a volcarse en la escritura. Pancho también lo hace un poco, pero se va más a lo conceptual. Se va a vivir a Perú, regresa, y Pedro, ahí comenzará a aparecer el Pedro Lemebel que nosotros conocimos, el escritor. El performancista, el artista visual, aparecería con esto. Esto ayudaría a desenterrar al Pedro Lemebel performancista que también tuvo un compromiso político. Él lo dijo dentro del Partido Comunista, pero el Partido Comunista claramente lo discriminó. Lo discriminó pero mucho. porque él entró más bien por su amistad con la Gladys Marín. Claro. Entonces, porque él fue un gran admirador de la Gladys Marín y un gran amigo de ella. Claro. Entonces, más bien no era tanto que él tuviese la ideología del comunismo, sino que era su amistad con algunos personajes de la izquierda. Claro. Más, Y el año 95 escribe ya lo que vendría siendo su primer libro de crónicas. Arturo, ¿tú qué sabes qué es una crónica? Lo que ahora estudiado literatura. Crónica debe tener fecha, obra, lugar, por algo viene Cronos, del dios del tiempo, Cronos. O sea, no tanto como ahora, pero... Pero más sí que una nada fecha. distribuir una fecha, un tiempo espacial para determinar qué es Básicamente Cronos, qué es crónica. una crónica es un artículo que habla de algo contingente, algo que está sucediendo, o algo que sucedió Pero en en un un momento dado. espacio temporal, por algo viene de Cronos, de Claro, cronómetro, pero de Cronos, o sea, de tiempo. un espacio temporal real, digamos. Espacio real, claro, pues, temporal, claro. Una crónica es un trabajo no ficción. es más bien un trabajo La periodístico. extensión, la referencia al tiempo... O sea, a los periodistas les gusta decir que escriben crónicas, pero eso es discutible. Exacto, claro, es que esa fue la gran discusión que ha habido siempre. Claro. Pero- Esto es una crónica. Aquí Bueno, yo lo por veo, ejemplo, hay un libro los libros del Joaquín Eduardello, los Crónicas y Nuevas Crónicas, que son crónicas de recuerdo. Él no está escribiendo crónicas de cosas que están pasando. Él comenta sus viajes a Europa, comenta lo que ha visto en otros lugares. Claro. Y eso son crónicas, y son crónicas que la fecha es el año más o menos, porque él estuvo varios días. O sea, tampoco tiene que tener una hora precisa o algo parecido, pero eso era una crónica. Y bueno, lo que hacía el MML, él publicaba sus crónicas, no me acuerdo en ese tiempo, en La Nación, y yo las leía, eran bastante interesantes. Y eran crónicas en las que generalmente criticaba a esta burguesía, que me parece muy criticable en muchos aspectos. Igual yo soy hombre de canon, o sea, a mí me gustan los cánones, yo escribo sonetos, yo soy un tipo que le gustan las reglas, y él es un tipo que subvierte las reglas. Sin embargo, lo hizo bien. O sea, normalmente cuando alguien rompe las reglas, corre el riesgo. O sea, si rompís las reglas, tenés que generar, primero que nada, un nuevo set de reglas. Sí, po. O sea, tú no podís Romper por romper. romper las reglas y voy a decir poto. No, claro. No tienes que... tienes que crear tu nuevo... Y yo creo que él hizo eso de alguna manera, pero siempre también está un poco el tema que dices tú de la pobla, el tema de...
una suerte de resentimiento, eso de molestar a los heterosexuales, por ejemplo, él lo hacía, no fue a mí el único que se le hizo, digamos. Pero tenía una cosa como muy desafiante. Los yankees le llamaban a eso como en tu cara, in your face, o sea, eso, your face. estar siempre hinchando pelotas, ¿cachai? Y Y ya. Y en él- este caso, hinchando, tomando. Ya, te lo dejas acá. él tenía esa idea. Perdón. Perdón, sí, dale. No, sí, mira, para mí, Lemebel fue más que nada un tipo rupturista, como se ha dicho acá, con una mirada diferente, muy parecida a la que tenía Violeta Parra, porque él extraía del mundo suburbano en que él vivía y en que él nació y se crió, las historias más y las narraba crudamente como las había visto. Entonces, en ese contexto, él no usaba el eufemismo por ningún motivo. Él era muy directo, pero lo que yo rescato de Lemebel, él tenía un respeto muy grande por las mujeres, fíjate. Él, en el fondo, él se sentía una mujer. Y esa era su parte honesta. Y por eso que escribía tan bien y llegaba tan bien en todos sus libros, en todas sus novelas, porque al mismo tiempo de ser rupturista, de ser atrevido, de ser, ¿no es cierto?, él nunca dejó de lado la poesía. Toda su escritura tenía algo de poético. Y eso es lo que a mí me gustaba de él, porque yo cuando lo empecé a leer, en realidad me chocó, esto, porque uno entrara al tema de la homosexualidad así, tan bruscamente, tan crudamente, no es agradable. Pero si tú lo escribes bien como él lo hizo, yo creo que es atreverse y eso fue valorado por las multitudes porque yo nunca he visto un fenómeno como el de Lemebel en la escritura chilena. Que los jóvenes, que la gente de cualquier edad lo adoraban, era como un ídolo. Sí, Si se Lemebel convirtió en un ídolo, salía y poco menos que lo besaban, ¿no? Sí, Era un ídolo. Sí, sí. Era un ídolo. Entonces, claro, las yeguas del Apocalipsis fue una anécdota que bastante interesante, que todo el mundo pensaba que eran muchos los que estaban en este colectivo, ¿no es cierto? Pero eran dos nomás, porque era Francisco Casas y él. Y yo creo que en el fondo esta defensa de los mariquitas, como él los llamaba, sirvió de mucho a los jóvenes que no se atrevían a mostrar a mostrarse como eran, en realidad a asumir su sexualidad. Porque bueno, él no empezó como en estos tiempos, estábamos en otros tiempos, ¿no? Ahora por lo menos es mucho más normal ya. 87, 88. Pero no es el primero. Alguna cosa, no es que él empezara a abrir esa puerta. En el año 88, un amigo que era teatrista, de teatro. Teatrero. Que era el que tenía su grupo y junto en el Paseo Humano. En el año 87-88 le hicieron una entrevista como teatrista y teatro callejero, puras mujeres de derecha. Y fue el primero en cámara, delante de la cámara, diciendo: no, yo soy homosexual, tuve una aventura homosexual, qué sé yo, y la atacaron entero. Entonces, hacia el año 88, 87, 88, comienza a abrirse temporalmente, es decir, por el tiempo histórico, que comienza a abrirse esto. Entonces él no fue el primero. Claro. Fue uno de los tantos. Claro. Yo me acuerdo de este amigo que murió decidido. Yo comencé diciendo de que él me sedujo él por su respeto con las mujeres, porque él cambió su apellido por el de su madre,
porque Porque el papá no creía que sentía no se supremo. mucho respeto por su mamá y que efectivamente él en sus declaraciones decía que el hombre, que las personas debían tener. Sí, pero eso el más que primer nada fue apellido fue una de su sugerencia mamá. de Carmen Berenguer, que, Ah, ¿sí? que cambiara de Mardone al MB porque con Pero Mardone él no. lo dijo en Con una Mardone no llegaba entrevista. a Mardone, nada. Mardone no Es pasaba como nada. Pedro Soto. Claro. Él lo dijo en una ¿Quién es entrevista Soto? que él había cambiado el apellido porque consideraba que el de la madre debía ir primero. Sí, pero a hay la del algo que padre. hay que entender de los Entonces, escritores. Yo recuerdo cuando yo publiqué Los pájaros negros, me hicieron una entrevista y la novela se trata sobre los tuetués, se me preguntaban si yo creía en los tuetués o no. Y dije que no había tomado el mito porque El lo había tuetué. vivido y todo ese asunto. Y la gente me insistía en preguntar, pero tú has tenido alguna experiencia extraña con los tuetués. Y yo dije que no, yo hablaba de técnica. Entonces decía, ¿por qué pusiste carabineros y no detectives? Bueno, porque esto ocurre en el sur, tanto no hay detectives. Lo que hay en las zonas rurales hay carabineros nomás, los ratis son urbanos, ¿cachai? Entonces, Por eso le hicieron referencia. yo después al final fui considerado un tipo muy fome. Entonces yo te digo, yo creo que cuando uno ¿De toma quién es una, la textura de Arturo? cuando uno, no, pero digo, no, ahora volviendo, tomo ese ejemplo Ya, ahí, eso para me- volviendo al MB, porque tengo que claro, continuar. porque seguramente la Carmen Berenguer le dijo, el MB suena mejor que Mardone, Sí, lógico, porque así fue, Mardone y así es como fue. nadie. Entonces, pero cuando a él le preguntan por qué usa el apellido Mardone, él no va a decir, no, es que el MB sonaba mejor. No, y ahí se inventa todo el otro cuento. Exacto, bien. Oye, Renato, Sale, me jugaste bien. permite que Sí, yo dale. lea Sí. esto que escribí cuando falleció Ya, el MB, ya. que fue muy cortito, es cortito. Dale. El 20, ¿no es cierto? El 26 de enero murió el del 2015. Y yo escribí esto. Las esquinas de los suburbios lloran tu partida. ¿Quién contará la descarnada historia de sus noches, embriagadas de amor y sexo, de miseria y esperanza, en la marginalidad de una realidad que nos abofetea el alma? Adiós, Lemebel. Ya estarás transitando por las esquinas de tu vida eterna. Descansa en paz. Cortito, pero Al hueso. contundente. Al hueso. A todo esto mi mamá, que no es precisamente una mujer dada a la literatura, ni mucho menos una literatura tipo el MB, fue al funeral del MB. ¿Sí? Sí, Claro, fue. al funeral. Fue al funeral. Ya, continuamos, ya, Pero continuamos la espérate, línea. fue al funeral porque era en Ya. la iglesia que está al lado de La Vega. Y Ah, sí, porque a tu mamá le gusta mucho La La Vega. mamá, todo ese mundo de La Vega, entonces digo, estaba el MB al lado de La Vega. Ah, claro, y era una de las anécdotas que también quería contar, gracias Arturo, era que al MBL al principio se iba a velar en el Bella Arte. Y hubo todo un movimiento de amigos que fue al Bella Arte con el Mario Soro, que es el profesor de la Cato, de la Arce, perdón, decano de la Arce de arte. Y al final, gran parte del subterráneo de la Bella Arte, abajo trabaja mucha gente cuica y todo. No. Y no se pudo, no quisieron al MBL, entonces alguien dijo, pero si este weón siempre fue del pueblo, ¿por qué la va a velar el Bella Arte? Hacia el lado de la Vega, po, si pongámoslo ahí en esta iglesia donde le dan comida a la gente que vive en la calle, ahí tiene que estar el Pedro, porque el Pedro era eso, el Pedro lo quería mucho la gente popular, el Pedro no era muy querido para el ABC1, digamos, el Pedro era muy odiado. Después terminó siendo muy amigo de muchas cuicas ABC1, pero eso es otro cuento. Loco Afán, perdón, La esquina de mi corazón, año 95, es el primer libro de crónicas que Pedro publica. Y bueno, he leído gran parte de su obra y yo rescato, por lo menos tiene un prólogo interesantísimo de Carlos Monsiváis, gran escritor mexicano, que hace unas comparaciones increíbles estéticamente con grandes de la escritura hispanoamericana que vienen desde una proyección o una disociación directa hacia de una homosexualidad por ABC motivo puesta en el tapete cultural en los 60, en los 70. Ya hablamos de Manuel Puig, hablamos de Reinaldo Arenas, hablamos de Néstor Perlenguer y de José Lezama Lima y hay un cuento que se llama, ese cuento, esa primera novela, les recuerdo, está el MBL desnudo, pintado con un lagarto. Y ese lagarto es un caimán que Carmen Berenguer trajo del Caribe y un día no estaba y fue Pedro y le dijo al hijo, oye, tu mamá dijo que iba a salir el lagarto, y se lo pasó y partió. ¿No está el lagarto? No, se lo pasó. Oye, concha tu madre, el lagarto. Y era para hacer de foto, y aquí va. Don Pedro Marinello es un fotógrafo profesional, top, y ellos le dijeron, el Pancho y el Pedro, ¿sabes qué? Me gustaría que nos sacaran fotos. Pero nosotros, aparte de ser maricones y feos, somos pobres. Así que lo único que podemos dar es que en el futuro no hay problema. Y ese proyecto funcionó muy bien. Después,
todas las grandes fotos, las dos Fridas, que se hizo en la galería Ennio Gucci, porque yo también participé en ir a ayudar ahí, salían ellos dos, como el concepto de las dos Fridas, el de construir a la mujer desde una perspectiva... Sí, ese es el tono de Frida Kahlo. En la galería Ennio Gucci, esa que estaba ahí en Alonso Polo, claro. Tú aportaste la sangre, ¿no es cierto? Yo... No, de verdad. Sí, Eran otros tiempos. Es Lagarto del Cuartel. Bueno, el cuento Lagarto del Cuartel va relatando la historia homosexual con criptos que tienen esta experiencia, o que ocurre en los cuarteles y con los sargentos y los tenientes. Sí. Va relatando en el contexto. El otro es El Resplandor del Circo Emplumado, que es un circo travesti donde va relatando las miserias de este circo famoso, la loca de la cartera. En esta crónica Pedro va relatando muy bien, entre lo ficción y lo real, cómo una loca de la cartera muchas veces se caía de verdad, cómo andaba, cómo hacía esa magia para andar con taco alto arriba de los tablones y seguir a los goles pegándole con la cartera y se caían sostenes, calzones, eso que causó tanto y que a él tanto le llamó la atención. En ese, claro, esas crónicas urbanas y hay una crónica que gusta mucho que se llama New Kid on the Block, New Kid on the Block, los nuevos chicos del blog, donde va relatando cómo los muchachos en los blogs de las poblas asaltaban a otros compadres que o iban a vender droga, lo asaltaban y lo dejaban en pelota y le robaban las zapatillas, le robaban todo y a veces casi se los violaban. Y tenían miedo porque las viejas le empezaban a tirar agua a la escalera para que los cabros no se sentaran. Él graficaba muy bien eso desde esa crónica en ese primer libro que acabo de nombrar, que La esquina de mi corazón, con ese cuadro maravilloso, esa foto de Pedro Perlonguero, que maravilloso, el Pedro desnudo, muy bien caracterizado, con el caimán de Carmen Barnier, que después tuvo que ir a entregarlo y yo ya estaba a salvo de las garras de estas series. ¿Dónde está el caimán ahora? En la casa de la Carmen, como donde debería estar. ¿Dónde está? Al año siguiente publica Loco Afán, donde él va relatando en una crónica muy interesante, una crónica en Nueva York. Hay un bar gay, que tú sabes, Juan Arturo, No, Stonewall, donde en los años 60 hubo una matanza a homosexuales en ese bar. Y hoy ese bar es un bar de culto del mundo homosexual, tiene que ir a ese. Y cuando el Pedro fue a una conferencia, a una conferencia en Nueva York, fue a ese bar y contaba que entró a ese bar y todos los gays eran musculosos, andaban con short apretados, y el Pedro parecía una rata al lado de los hueones. Y todos musculosos, y todos pelados, y con aro, como de este grupo que bailaba. Sí. Claro, todos lindos, y había uno que otro latino, pero no pasaban el Pedro. No lo van a ver ni cagando. Y decía que andaba, lo que lo causó mucho la experiencia, que andaban en patines, y andaban rápido de la mano, y el Pedro, no, esto no es lo nuestro aquí. No hay conexión. Claro, ese cuento se llama Crónicas de Nueva York, del bar Stonewall, que es como una batalla donde un gran general de la guerra civil estuvo, de apellido Jackson, que estuvo en la guerra de secesión. Claro, y le decían a él Stonewall. Y lo que pasa en ese se convirtió en un punto de peregrinación. Ahí ha ido Elton John, todos los gays famosos. Freddie Mercury también ahí hace todos los maricones. Qué incorrecto. Qué incorrecto, por favor. Perdón, el mismo lo en el mismo Pero que eso era antes, ahora entonces. Loco Afán, en el mismo Loco Afán está la crónica Manifiesto. Aquí va el manifiesto. Cuando Pedro Lemebel va de pe a pa, está con Pedro Carcuro, entonces Pedro le dice, Pedro, léete, es muy bueno. Entonces, ya, yo te voy a leer. Y lee el manifiesto. Donde en el manifiesto él dice, empieza a nombrar el sobrenombre de todas las los travestis de San Camilo. La Putifrunzi, la Poto, la que no tiene teta, la Aquila, la Bim Bam Pum, y todos se ríen. Claro, y parecía que él era un show, y cuenta la anécdota de algunos amigos que Pedro hacía así, que cortaran, no se veía que cortaran, pero luego decían que no, porque el rating estaba a la chucha, entonces no podían cortar. Y Pedro cachó eso, y dijo, este maricón lo dijo, esto por todas las mujeres y por tu hermana, claro, que le dio el nombre, que no recuerdo cómo se llamaba, Carcuro, que fue torturada, y él dijo, ¿perdón? Virginia Carcuro. Y dijo, esta es la última vez que me invita, y lo dijo. Y Pedro Carcuro lo mató en ese momento. Claro, lo dijo, la mujer torturada, sobre todo por tu hermana Virginia Carcuro, que fue torturada, las mujeres chilenas. Y tú te salvaste. Y tú te salvaste. De pasar. Claro, y eso está en los 1000 nombres de María Camaleón. Me equivoqué, en los 1000 nombres de María Camaleón, y el manifiesto, que eso lo hizo en una presentación política el año 86 del Partido Comunista, donde dice compañero, y entonces empieza a relatar toda la temática homosexual de discriminación dentro del Partido Comunista.
yo, su compañero, cuesta, hay que ser muy hombre Sí, para sí, ser maricón, sí. porque la weá sí que duele. Yo lo entonces, escuché claro. en la estación Mapocho, que estaba la Feria Chilena del Libro, y había como una especie de micrófono abierto que el que quería decía ¿cómo se llama? Por Juan Edmundo González, el gran teatrero que murió en Valparaíso de tuberculosis, también homosexual, maravilloso, genial, que hizo la Cándida No soy Heréndira. Pasolini pidiendo explicaciones. No era Pasolini. Entonces, Sí, eso. Ese es, po. y Pero tiene que ser entonces con la voz él, del Pedro. Es la voz del Pedro. Es la voz de- y él comienza a ¿Sí? decirlo a Juan Edmundo González a través de allí, y toda la gente comienza a darse vuelta, a escuchar, se agrupan y al final terminan. Aplauso cerrado. Y después con el entusiasmo sigue otro poeta que comienza el público a cerrarse, más pequeño, Claro. pero la potencia, no solamente de la voz, de alguien que está convencido de Juan Edmundo González, sino también del texto, el poder de ese texto. ¿Lo coloco era para que lo subyugante. escuchemos? Escuchémoslo, sí, dale. Ya, échale. Ándate. No. No, me dijo que lo echara, po. Vamos, dale. Vamos a escuchar el manifiesto de Pedro Lemel, ¿cierto? Correcto, que sale en el libro La de No Crónicas soy Locas. Pasolini pidiendo explicaciones. No soy Ginsberg expulsado de Cuba. No soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia. Defiendo lo que soy. Y no soy tan raro. Me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática. Dice que es la voz del Pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, vacunándote de enfermo. Por malas costumbres, por mala suerte, como la dictadura. Peor que la dictadura, porque la dictadura pasa y viene la democracia y detrásito el socialismo. Y entonces, ¿qué harán con nosotros, compañeros? ¿Nos amarrarán de las trenzas en fardos con destino a un sidario cubano? No me meterán en algún tren de ninguna parte, como en el barco del general Ibáñez donde aprendimos a nadar, pero ninguno llegó a la costa. Por eso Valparaíso apagó sus luces rojas. Por eso las casas de caramba le brindaron una lágrima negra a los golizas comidos por las jaivas. Ese año que la Comisión de Derechos Humanos no recuerda. Por eso, compañero, le pregunto, ¿existe aún el tren siberiano de la propaganda reaccionaria? Ese tren que pasa por sus pupilas cuando mi voz se pone demasiado dulce. ¿Y usted? ¿Qué hará con ese recuerdo de niños pajeándonos y otras cosas en las vacaciones de Cartagena? ¿El futuro será blanco y negro? ¿El tiempo en noche y día laboral sin ambigüedades? ¿No habrá un maricón en alguna esquina desequilibrando el futuro de su hombre nuevo? ¿Van a dejarnos bordar de pájaro la bandera de la patria libre? El fusil se lo dejo a usted que tiene la sangre fría. Y no es miedo, el miedo se me fue pasando, de atajar cuchillos en los sótanos sexuales donde anduve. Y no se sienta agredido si le hablo de estas cosas y le miro al bulto. No soy hipócrita. ¿Acaso las tetas de una mujer no le hacen bajar la vista? ¿No cree usted que solos en la tierra algo se nos iba a ocurrir? Aunque después me odie por corromper su moral revolucionaria, ¿tiene miedo que se homosexualice la vida? Y no hablo de meterlo y sacarlo y meterlo solamente. Hablo de ternura, compañero. Usted no sabe cómo cuesta encontrar el amor en estas condiciones. Usted no sabe qué es cargar con esta lepra. La gente guarda las distancias. La gente comprende y dice, es marica pero escribe bien. Es marica pero es buen amigo. Súper buena onda. Yo acepto al mundo sin pedirles esa buena onda, pero igual se rían. Tengo cicatrices de risa en la espalda. ¿Usted cree que pienso con el poto que al primer parrillazo de la CNI lo iba a soltar todo? No sabe que la hombría nunca la aprendí en los cuarteles. Mi hombría me la enseñó la noche detrás de un poste. Esa hombría de la que usted se jacta, se la metieron en el regimiento, un milico asesino de esos que aún están en el poder. Mi hombría no la recibí del partido porque me rechazaron con risitas muchas veces. Mi hombría la aprendí practicando en la dura de esos años. Y se rieron de mi voz amariconada gritando iba a caer, iba a caer. Y aunque usted grita como hombre, no ha conseguido que se vaya. Mi hombría fue la mordaza, no fue
estadios y agarrarme a combos por el Colo-Colo. El fútbol es otra homosexualidad tapada como el box, la política y el vino. Mi hombría fue morderme las burlas, comerme la rabia para no matar a todo el mundo. Mi hombría es aceptarme diferente. Ser cobarde es mucho más duro. Yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero, y esa es mi venganza. Mi hombría espera paciente que los machos se hagan viejos, porque esas alturas del partido, la izquierda tranza su culo lacio en el Parlamento. Mi hombría fue difícil, por eso a este tren no me subo sin saber a dónde va. Yo no voy a cambiar por el marxismo que me rechazó tantas veces. No necesito cambiar, soy más subversivo que usted. No voy a cambiar solamente porque los pobres y los ricos, otro perro con ese hueso. Tampoco porque el capitalismo es injusto. En Nueva York los maricas se besan en la calle. Pero esa parte se la dejo a usted, que tanto le interesa que la revolución no se pudra del todo. A usted le doy este mensaje. Si no es por mí, yo estoy viejo. Y su utopía es para las generaciones futuras. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota. Y yo quiero que vuelen, compañero. Que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. Oye, dime si no es poético Sí, eso de decir que no, hay claro. tantos niños que van a nacer con una una alita alita rota. rota. Eso da ganas de llorar, te juro. Porque hay tanto sufrimiento Sí. detrás de esa frase, de muchos, de muchos jóvenes. ¿Puedo Que hoy en decir día algo? viven, Sí, lógico. viven su homosexualidad como una tragedia. Sí. Nosotros cuando andábamos con Todo Mundo y con Marcelo Valdés y fuimos a Valparaíso, ¿te acordás? Con la Poe Sucia. E hicimos una performance porque era un homenaje a la Bebel y yo quiero leer el manifiesto que yo escribí para esa performance. Sí. Y fue muy Fírmala, cómico. fírmala. No, que la firme. Fue muy cómico porque en la performance yo salía con un pene gigantesco que me amarré. ¿Ya? Y donde estábamos en Valparaíso, que no recuerdo el espacio, había un perrito. Y cuando yo me saco el abrigo y sale el tremendo pene en mi performance, el perrito se puso a ladrar. Resultó. No, el perrito quería comerme el y todos se concentraron, ¿te acordáis, Renato? Pensaba que era un hueso. Pensaba que era un hueso y todos se concentraron en el perro y en el show que tenía el perro, que tuvieron que afirmar, no tuvieron que prender las luces, pero nosotros igual hicimos la performance. ¿Dónde fue eso? En Valparaíso. Ya. Esto se llama Manifiesto y se creó precisamente en homenaje, lo creé precisamente en homenaje al MBL, y la Poe Sucia le hizo algunas edición. Se dice así: yo no necesito ponerme la máscara de poeta, yo solo soy una mujer que le ganó la droga y le dio la vuelta al destino. Yo soy de esas que no les cuentas cuentos, sé cómo duele el pene en el culo y cómo duelen los puñetes en el ojo. Desde niña aprendí lo que es tener un hombre que se adueña de tu alma, como si solo por ser mujer fueses esclavas de las circunstancias. Yo sé lo que es andar en la feria recogiendo la fruta que otros botan. Sé lo que es comer lentejas por un mes porque la cesantía te obligaba. Yo simplemente prefería abrir las piernas un rato mientras pagaba la educación de los niños a seguir con el adicto que el destino me había colocado como padre de mis hijos. A veces me pongo a pensar en la verdad, porque la verdad es un arma muy ácida, que arde cuando no te gusta la realidad. Pero la verdad es que existen muchas madres que son prostitutas que arriesgan su vida a diario por tratar de sacar adelante a la familia. Hablo de esos matriarcados que día a día vemos y cada vez se hacen más comunes, porque yo soy una mujer realista y sé de lo que hablo, de los riesgos y enfermedades. ¿O ustedes creen que nunca me tuvieron chupándolo con una pistola en la cabeza? ¿O ustedes creen que los ratis están todos cuerdos? ¿O ustedes es de esas personas que piensan que los pacos prenden las luces y la sirena para pillar a los delincuentes? ¿O que cuando hay una balacera los pacos salen de la comisaría para ver qué pasa? Porque en este país, si tienes un título técnico y vives en La Pintana, nunca te llaman de los trabajos. Te catalogan de poblacional e ignorante. Y la mayoría de las veces que te contratan viene ese jefe tipo viejo verde que si no te está joteando te está amenazando. Y en el barrio las viejas siempre te tratan de prostituta solo por ser madre soltera, porque no hay nada más penca para una mujer que estar embarazada y ser pobre. Tener un hombre abusador que lo único que te hace es golpear tu rostro cuando te pones en cuatro patas, porque cuando caes tan bajo y esperas un apoyo, la mayoría
De muchos padres adictos se hacen los desentendidos de lo que te pasa y quedas abandonada a tu suerte, y a las miradas capciosas de las viejas moralistas que debieran morir mordiendo sus lenguas. Gracias. Sí, vos sí se creó para eso. Bien, gracias. Ahora viene, yo diría, el libro que a mí más me gusta de Pedro, de Perlas y Cicatrices, que es una... Bueno, ya Pedro estaba en esa época en Radio Tierra, que es una radio... Se teatralizó esa obra, se teatralizó. ¿Cuál obra? Yo la vi de Perlas y Cicatrices. Ah, no, sí, después... Sí, claro. Y resulta lo siguiente, que gran parte de las crónicas que en Radio Tierra se escribían y todo, eran muy buenas porque atacaban al llamado jet set chileno. Nombres Silvia Piñero, lo hablaba en antes, Gloria Benavides, Don Francisco, bla, bla, bla. Camilo Escalona. Claro, Camilo Escalona también. Sí. Y eso también él lo escribía en la revista en el diario Punto Final y en La Nación Domingo. Entonces Pedro ya estaba... Y esto se convirtió en un libro que se llama De Perlas y Cicatrices y que tiene, de hecho, crónicas muy interesantes. ¡Ay, ese mismísimo! Y lo que tiene este libro, que yo creo que es uno de los mejores libros de Pedro. Para Pedro debe ver con mucho... No, lo que tiene este libro es que aquí hay unas crónicas maravillosas que yo recomiendo a todo el mundo de Pedro leer de Perlas y Cicatrices. Vamos a leer parte de las crónicas que hay, para que vean lo entretenido que son. Las joyas de golpe, yo lo leí. Las joyas de golpe, bueno, todo el proceso de las joyas que desaparecieron, que la vieja cuica, todo. Orquídeas negras para Mariana Callejas. Sí. Bolaño, después de leer esta crónica, escribió Nocturno de Chile, y mi amigo, el novelista Claudio Iturra, que participó en estos talleres con Mariana Callejas, sacó un cuento llamado Caído en Desgracia. Carlos Iturra fue uno de los pocos escritores que siguió siendo amigo de Mariana Callejas hasta el final, y también estuvo en el taller de José Donoso. Punto aparte. Y aquí habla del concepto de los talleres de la Mariana Callejas, esposa de Michael Townley, autora que ejecutó, que apretó el detonante para activar la bomba hablando de leer en Washington, y también cómplice en la instalación de la bomba que mató a Carlos Pratt. Bueno, eran agentes pagados por la DINA, y la casa donde se hacía este taller era entregada por Manuel Contreras para ellos. Ahí se hacían estos talleres y ahí se falsificaban pasaportes, ahí se mató a Carmelo Soria, ahí se trabajó con el Gazarín, y bueno, eso es tarea para la casa. El cura de la tele, maravilloso, trabajando con el padre Ajún. La visita de Thatcher, muy bueno, Gloria Benavides. O era una gotita en la cena ahí, entonces hablaban de cómo ella cuando era virginal y niña, era una gotita, y después se casó con el gran ídolo Pat Henry, y todo el mundo vio cómo se separó, y después, misteriosamente, un capitán que era su marido fue muerto por el hijo Manuel Contreras de un balazo. Maravilloso para que lo vean. Encuentro con Lucía Sombra, Los sombreros de la Piñeiro, que es esta gran iconoclasta, esta mujer muy extraña, que a su funeral no fue más que el ministro Luciano Cruzcoque, no fue. Arturo faltó. No, yo no voy a funeral. Las campanadas del 11, Palmenia Pizarro, también muy bueno. La Leva, Camilo Escalona, como lo decía Álvaro. El Gorrión de Conchalía, el ídolo de mis padres, Salo Rey, Juan de Palacá, ese es muy bueno, recomiendo que lo lean. La Quintana de Cumpeo, Don Francisco o la Virgen, obesa de la TV. Entonces habla de paro yo. Entonces grafica muy bien al Don Francisco de esa época, de que ayer en televisión hizo una media culpa, que no puedo hacer lo que hice hace tantos años, que ya no puedo reírme. Pero en su época todos querían ganar una juguera, querían ganar un auto, querían ganar cualquier weá. Don Francis allá. Muy bueno, léalo también. El romance musical de los 60, ahí habla tú un concepto de la nueva ola, ahí aparece el guatón Luis Dima, Y todavía canta Luis Dima. La Rosa Es María, vecino mío, vive cerca de mi casa. Cecilia Boloco, también, muy bueno. La Teresa de Bambi, Miriam Hernández, que es genial. La canción de amor en la ventana del bloque, Sirenas del Café, el Bim Bam Boom. Bueno, yo considero que este es uno de los mejores libros. La Payita, La Secretaria de Allende, Ronald Wood. Acá el Río Mapocho, La República de los Prisioneros. Este es mejor, crónica. Este es el prisionero. Entonces hace una crítica terrible a Jorge González. ¿Por qué? Porque Jorge González, bueno, este libro yo lo tuve dedicado y como siempre lo bendigo.
Lo que pasa es que... Entonces Jorge González hace crítica de esas niñas que vienen de España con el pelo verde y esos éxtasis, esas pastillas del destape. Entonces Pedro reivindica al otro prisionero, a Narea, al de los A profetas Claudio de Narea. frenético, claro, Narea, el de los profetas frenéticos, muévete, Por amigo, retuércete, el que tenía como haciendo vocalista. más dignidad y después él abre la ventana y ve el cartel de los prisioneros, regresan los prisioneros, entonces ahí viene la crítica. También muy bueno, ese recomiendo que partan por ese de los prisioneros, genial. El garage de Matucana 9 a Giorgi Lloret, amigo de la Carmen, donde tenía toda una cosa cultural aquí, Sí. genial. No sé, yo digo para allá. Bueno, y nada más, sigamos porque si no... Bueno. Bárbara Delano, la hija del Poli, que murió en un accidente de avión, pero porque ella estaba muy enamorada de Antonio Cisneros, poeta peruano, y bla, bla, bueno. Este es el mejor libro de Lemebel, yo lo considero, de Pelas y Cicatrices, búsquenlo. Pelas y Cicatrices, Y yo lo lean. vi en teatro. Sí, no, claro, después se hicieron algunas crónicas, se hicieron Algunas crónicas. por la... Y este también se hizo Sí, en teatro. claro. Después Tengo miedo viene también. este. Después el 2001, si no me equivoco, ¿eh? Si no me equivoco, 2003, no, el 2000... Acá está. Tengo miedo torero, 2001. Es la única novela de Pedro Lemebel que salió porque hay una novela inconclusa que se llama El éxtasis de delinquir al Paco Egaña, que era el traficante de drogas que le vendía las drogas a Espinel, que no salió y que va a salir. Entonces, no, la única novela es esta. Todo lo demás es crónica. Los 9 libros que publicó fueron crónicas. Esta es la única novela que él publicó. La única novela, y aquí habla de todo, claro, de Carlos. Un muchacho de un fusilero del frente, que claro, y, patriótico, claro, se enamora, y juez, claro, Del y- atentado que tiene que una- hubo contra sí, Pinochet. contra Pinochet en el Y melocotón, que tiene claro. una parte muy, muy buena. Y que tiene lo que tú dices, una poesía que, ¿sabes qué? Intrínseca. Bueno, lo vi, bueno, quizás él se inspiró un poco porque yo leo mucho, entonces hay una parte que dice que va con Carlos en un auto y vienen muchos pétalos de flores, de rosas, perdón, que caen sobre el parabrisas y que son como mariposas muertas. ¡Oh, qué hermoso! Pero cuando yo leí La peste de Albert Camus, el gran filósofo existencialista, él decía, una mujer rompe una carta y la arroja y parece una lluvia de mariposas muertas y hay un gato que está jugando con... Bueno, una paráfrasis puede ser, no sé. Pero esto habla del atentado a Pinochet y lo que tiene muy bonito acá es que él tiene una aventura y relata una felatio, el Carlos se queda dormido y relata cómo le baja el cierre, bla, bla, bla. Y él está curado, por supuesto. Pero lo que más me gusta de esto es como juega con la radio de aquella época. A mí me gusta mucho mis poemas jugar con eso, con el diario de cooperativa. Aquí lo tiene muy, y lo hacen muchas veces aquí, porque el atentado Chile lo escuchó por radio Y cooperativa. además que le da una sensibilidad tremenda a los personajes. Claro. Ay, Los personajes No, se tiene van... una parte que es Una muy, parte. muy buena que con respecto a lo que es el sufrimiento del homosexual, ¿no? Claro. Y el sufrimiento del payaso. Nadie le cree los lloriqueos de un homosexual porque son para la risa. En realidad son exageraciones. En realidad no sufre, sino que es histérico. ¿Cachai? Entonces, Claro. todas estas cosas Sí. que yo tengo un amigo que, bueno, tenía un amigo que era de uno de los fusileros. Mira. Sí, sí. Era Estuvo Víctor bien. Díaz Caro. Pero después de haber hecho teatro en el año 80, después aparece ahí, ¿no? Lo llega. Porque la cuestión es que Víctor Díaz Caro fue el primer niño torturado a los 13 años. Ah, sí. Sí. Su Pero, padre desapareció y tenía 13 años cuando fue torturado. Bueno, no, Y él pero aparece, que él está totalmente cano, ya con el cabello cano, y está absolutamente en alguna parte. Está absolutamente Yo escondido, conocí porque no por se una puede. amiga al Así Joaquín, que yo conocí al eso. Joaquín, el marido de la Gloria Benavides, que fue muerto por el hijo del Mamo Contreras. Claro, ese es el capitán, En claro. la puerta del... En una era- fiesta, era en una mayor, fiesta. en la puerta del Sale. departamento de, Sí, de ella, de él. Y el hijo dijo fue en defensa propia y ahí quedó todo en nada. Claro, No, exacto. claro. Sí. Y ahí después en las crónicas del Pedro hace que también con Don Francisco y todo ese cuento Miami, y por qué la Benavides se burlaba de los pobres, la copucha, y entonces todo ese cuento de Viña, del happening, todo eso como se reconvirtió, Sí, pues, sí, se sí. reinventó y bla bla bla. De hecho, los libretos no lo hacían ellos, sino son la gente del Happening, el chino. Pedrero, chino Él Pedrero. era el genial, el genio de eso. Y eran del Entonces, Rellón también. y Río, claro. Que no eran precisamente pro izquierdistas. Eran... Bueno, estamos en este libro y Absolutamente. Tengo miedo torero, hemos hablado parte de ello también, los que, bueno, este es uno de los libros más vendidos, fue el libro más vendido desde ese año, desde el año 2001, Tengo miedo torero,
el ¿Cuándo llega atentado. Y se vende cuándo harto en llega las cunetas, la todavía. crítica positiva de Sí, yo me Roberto acuerdo Bolaño que con este? en Valparaíso salía un Con este reportaje que le libro, hicieron sí. y había una De hecho, señora con Bolaño un lo- pañito de hecho, en el Bolaño bolsillo. le Y cede su le puesto decía, a la- oiga, si estos libros son originales. Perdón. De hecho, Bolaño, de hecho, seguro, le decía, son más fotocopias. de hecho, Bolaño cede su puesto en la Feria del Libro de Guadalajara para que él Sí, participe. sí. Yo me Claro, acuerdo que- y pueda mostrar. Y eso fue un el gran trabajo. lanzamiento porque venía ya siendo importante. Claro, claro, claro. Después viene Sajón de la Guada, Sí, que son las crónicas del año 2004. Aquí Pedro se pone fome, para mí. Que yo lo conocí, Pedro se fue poniendo fome ya. Sí, sí, yo un creo que en tiempo. un momento dado Pedro ya muy amigo de nuestro querido Bolaño, ya escribiendo el Declining, Sí. y saliendo en Radio Tierra, de pe a pa, y... Como que se yo al trajín. Claro, escuché, yo leí en Sajón de la Guada unas crónicas de ponía cuando viaja a Cuba, no era bueno, cuando llegó a Cuba tampoco era solamente uno o dos Pero crónicas eran interesantes. es lo que le pasó también a Vargas Llosa, ¿no? Se achanchó y, Claro. y puras novelas malas. Quedan políticas. No, y aparte, claro, y he Y comentado. unas crónicas que ya se las saben de memoria cómo hacerlas, ¿no? Y copión, pero terrible. Vargas Llosa le copia a Julio Cortázar, Claro. le copia a... ¿Cómo se llama a este otro argentino? Ernesto Sábato. Estos sábados, claro. Cartas a un joven novelista, son copias pero literarias, literarias así. Con sus palabras, pero el mismo concepto que está trabajado por otras O sea, personas. son plagios. No, es que no, soy les plagio. da la cabeza. No Es les que da después la cabeza. presión de que ya está Él muy vende, bueno, ahora él el otro vende año la saca. sensación de intelectual, pero no es intelectual. Aparte que él trabajó para esta editorial Seis Barral y su amiga, como él decía, la Joana, que es mi representante literaria con Seis Barral. Esta es una de las editoriales más grandes de Hispanoamérica. Sí. De hecho, de gran parte del boom literario con Sí. Cortázar. Me parece todo que gracias a ahora la- es Random Mondadori también, ¿no? Sí, Random claro. House Pero ahora. ahora No, todo- ahora todo random. todo random, todo Pero en random. esa Penguin. época, en los Penguin 90, Random en los House. 90 y en los Era 80 eso. y los 70. ¿Cómo se llama la...? Porque se murió la crítica. ¿Cómo se llama esta? que era ¿María la gente- Zambrano? Sí, po. Ah, Carmen Barcés. Claro, Era la y esa gran... es la que le abrió la a Vargas Llosa, a y no solamente Cortázar, eso, sino a... ¿Cómo se llama la a chilena? Jorge La Edwards. chilena. Que premio Isabel nacional. Isabel Allende. Cuando la novela La Casa Verde... La Casa Verde. La Casa de los Espíritus. La Casa del Espíritu, es que me acordé de que está con un cabello verde. Anda y verde. La Casa de los Espíritus no lo intentó en Colombia ninguna, o a través de Oveja Negra no pasaba nada. Y viene esta, la lee y dice, lo vamos a tirar por acá. Bueno, recordemos también que Así creo es, que cuando muere ella, el boom latinoamericano se viene. cayó. Sí, verdad. Claro, y con ello, y también murió con ella también el que está el premio Seis Barral, lo dije la otra vez, Sí, que ese Bueno, año lo iba a bueno, recibir nuestro Pepe José Donoso, y ese año el premio muere aquí. Lo que le causó una qué úlcera a terrible. Pepe Donoso. Esa úlcera. No se rían de él, no, cuidado. Esa weá tiene mala cueva, vos. Su hija fue muy amiga mía. No, Ya. porque lo que pasa es que la mujer de José Donoso era de gustos principescos, tenía que pagarle todas las cosas que mandaba hacer. Pero para aguantarse a un hueón como José Donoso, había que pagar. Había que pagar. Era un hueón. Pero tenía Ya, luego que no, ya. Ayer no hablemos. No, No, estamos pero viendo por otro lado. todo dependía del Estamos triunfo yéndonos. de El año 2004 el Pedro publica Adiós Mariquita Linda, que el único cuento la única crónica que yo rescato es el Wilson. El Pedro dice que él va por la Gran Avenida y aparece un jijopero, le dice, hola, tú soy el que sale en la tele. No, pero fue hace tiempo. Ya. No, tú soy ya, listo. Ando buscando pega, me ha ido mal, vengo de Yankee, güey. El Pedro le pasa, llámame. Y se va. Y en la tarde lo llama, oye, juntémonos mañana a tomar unas chelas en el metro tanto. Y de ahí, en el The Clinic, Pato Fernández lanzaba una antología Ya. de no sé qué y el Pedro tenía que hablar. Y este cabro que venía al campo empezó a comerse todo lo que había, estaba cagado de hambre y se empezó a robar las copas. Y llenó la mochila de copas. Y dice este guapo, ya vámonos, Pedro. Entonces después el carrete siguió en la casa de él. Ya el Wilson le decía, ya echa todos estos huevones, están hablando puras huevas que yo no entiendo. Porque el cabro tenía quinto básico, comparaba el The Clinic con el rastro. Y el Pedro decía, no, el rastro... Comparación que no está. el rastro es más anarco que el declive, el declive es más anarco que el rastro. Bueno, filo, cuento corto. Queda la cagada, se pone a pelear, todos para afuera, el Pedro lo echa todo. Al Wilson incluido, que habían tenido un romance, para afuera. Y a los meses, dice el Wilson, lo llama y le dice, hola Pedro, estoy en el norte, estoy trabajando en una minera, ahora leo el The Clinic y ahora estoy en la nocturna porque quiero aprender
a escuchar lo que decían tus amigos porque esa noche no entendí nada. Eso era muy bonito, ¿no? Al final yo me encuentro muy genial, como reconstruyendo al hombre. Pero bueno, a ver, y nunca más lo volví a ver al Wilson. El otro, hay unas crónicas muy malas, Cubana de Aviación, La Habana Vieja, donde va relatando esos viajes y la prostitución de los muchachos allá en La Habana, esos palacios que salen en El Padrino, donde Michael Corleone va a hacer negocio con la mafia y los casinos y la final. No hay mafia, no existe. Bueno, hubo mafia en alguna época. En los años 50 que era el patio claro. Y hay algo que realmente ocurrió. Los chinos gays están ubicados, ¿cómo lo digo? Está el Bella Arte, al frente hay una calle, no me acuerdo cómo se llama, y al frente un están en chino. Monjita, sí, yo voy al frente, los chinos gays. Sí. Chino gay. Entonces Pedro ya después en algún lado... No son gays los chinos, son gays Lo que el va, público. los Los parroquianos. chinos de hecho tienen ya. como no sé cuántos hijos. Entonces resulta que el Pedro, la gran crítica que todo el mundo le hizo, que el Pedro ya se olvidó de sus amigos proletas, de los maricones. No, él ya era amigo de... De los maricones. No, él era amigo Del gay. de Paz. No, ella era amiga... Una cosa es el gay y otra cosa es el mariquito. No. Los maricas. Los maricas. Ella era amiga... Los maricas son pobres. Los gays son No, el Pedro ya era amigo de Pasita Que no, la- Fernández de Castro, la señora de Jorge Edwards. Una vieja que usaba unos anillos de platino de 2 millones cada uno. Una vieja inteligente. Entonces todo el mundo decía, este huevón ahora se cambió de clase, ahora ya no pesca. Y a la Joana, que era esta niña que era la gente literaria de esta editorial Seis Barral. ¿Qué tan cierto era eso? Sí. 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 Porque No, claro, Sí, igual, pero no sé. también hay estilo, también hay literatura, cierto. Incluso las autobiografías más estrictas, las que se dicen más estrictas, son invenciones, son formas literarias. claro. Cuento corto, esa noche fueron a los chinos gays y hubo un asalto. Quedó la mansa cagada, todos los buenos en el suelo, pistola. Y el Pedro andaba recién pagado por el declive y decía, oh, que no me roben el suelo. Y la vieja está, la señora de Edwards, que son los dueños de Visor, la gran colección Visor, donde los libros valen 15, 20, Sí, 30. sí, ¿Cachaba? sí, Alan sí. Gilbert, Benedetti, Onetti, todos los grandes hispanoamericanos, Rayuela, está todo. Y resulta que la vieja se puso colorada y pensaban que se iba a morir. Entonces los asaltantes, uno por uno, le dijeron, ya ven para acá. Y al Pedro lo vieron y no lo registraron. A él no, con él no fue una cosa. Y esta vieja estaba tan colorada, y era porque se había metido todos los anillos de platino en la boca. Entonces la vieja estaba colorada porque pensaban que le estaba dando un infarto. Él lo contaba. Y después salió en los diarios. Y él hizo una crónica. En esto, adiós Mariquita Linda. Queda abierto el debate porque Pedro después siguió publicando más y bueno, ojo, hay cosas que no se publicaron. La novela inconclusa, un éxtasis de delinquir al Paco de Gaña, un delincuente que estuvo con mi amiga Matilda de Guevara, Sí, que se parece que un estaba en la poco- cárcel, que se la engrupió en un taller. Después él salió, se disfrazaba de Paco, hizo asalto y le vendía droga a Spiniak. Bueno, y eso era la historia. Y eso es una novela inconclusa. Después se publicó mi amiga Gladys, porque Sí. tuvo toda una amistad. Ella volvió el Pedro consideraba a la Gladys su mamá, como su madre, igual que a la Carmen. Igual que a la Carmen, es como su madre, claro. Y él decía que a la mamá la quería incinerar para no andar hueando en el cementerio, pero la mamá decía, no, yo quiero que me enterren. Entonces, no. Que a él le gustaba el cementerio solamente por lo que se comía y Claro, todo eso. claro. Ese comichajo que Sí, hay, no esa sé. cosa. No, yo también con mi madre. Juan Pablo Sutherland, también otro amigo nuestro, que también sacó una cosa parecida, geografía de la homosexualidad en Chile, donde ahí está ese cuento que yo te digo yo, que se llama Ella entró por la ventana del baño, donde se relata cómo matan al gatito negro, lo tiran al cuarto, la cholita, y ahí va relatando la violencia de género, cómo el hombre en la pobla van a llamar los pacos, todos arrancan, y el gatito en el fondo, él recordaba cuando estaba con la gata. Entonces ahí se juega, ahí va esa intertextualidad. Si está hablando de una relación zoofílica o realmente está hablando de la violencia a la mujer de Pobla. Eso en Y realidad esa es un texto más que esa intertextual. analogía que hace de, No sé. de la violación Ah, usted también diga, de- pues. Usted es profesor de máster en Harvard. Oye, Aclárenos. ¿Qué cosa?
La analogía que hace intertextualidad. de una gata La también intertextualidad que del graba diálogo la violación entre de una distintos- No, niña. intertexto. Pero intertexto. No, o subtexto, claro. Subtexto. El subtexto es cuando un texto tiene un significado. Mirando allá la televisión. Cuando un texto tiene un significado y más allá del literal y se puede leer a varios niveles. Eso es subtexto. El intertexto es cuando Sí. un libro, por ejemplo, Conversa con otro. conversa con otro libro. Con otro libro. Exacto. Los Gente libros, la educada, literatura se gente empieza a educada, citar gente- mutuamente y se toman ejemplos de otros libros. Exacto. Eso es intertextualidad. La Paulina Wen dice que cuando tú escribes un cuento exactamente igual a otro, Tiene que ver la Paulina Huerta que estaba. La señora Zurita. es intertextualidad. Ya. Ya. Ella dijo que eso era intertextualidad, pero Sí, está tremendamente la ganadora equivocada. Eso de es la revista plagio. Paula, de la- Esta Paula, weón. Ella ganó un cuento y era plagio. plagio y dijo, no, esto era no entendieron la intertextualidad. No, pues ahí no hay. No, ese Ella dijo, no sé, pero... fue la ganadora en una revista Paula y después le quitaron el premio. Pero cuando uno copia a otros escritores hay que copiar por lo menos de a 5. Apiglia, textual, ¿no? Y con No, es todo. que lo que tú estabas diciendo, como ejemplo el MB que estaba claro. diciendo estas cosas, de este muchacho. Ella entró por la ventana, claro. No, del muchacho. ¿Qué De lo último muchacho? que es inconclusa. De este muchacho. Juan Pablo Sátelo. Sí. Resulta que Piglia tuvo siempre la problemática de un amigo que era ladrón. Sí. Y nunca pudo exactamente resolver el problema de transformarlo en cuento hasta que lo resolvió y que se llama Plata Quemada. En Plata Quemada es todo lo que está aquí. Entonces, lo que quiere hacer el MB ya existía. Entonces, muchas veces, dentro de la intertextualidad, es que muchas veces hay muchos intentos con respecto a cierta temática. Sí, eso sería Seguramente interesante saber O sea, cuál era la influencia del MB que leía. No sé si Ese tú es- Al escribes como principio no más leía, cercano. no leía mucho. Es no mucho leía más Ah, claro sí, con y si la no tuvo mucha Pizarnik. influencia. Es mucho más claro con la Pizarnik, porque la Pizarnik lo que hacía era reescribir frases que le gustaba, que los coleccionaba, No, y después las veía, veía para acá, veía para acá, También reescribía y tomaba exactamente las frases que No, quería. Pedro no leía mucho, la verdad, él no leía mucho. No, pero después debe empezó a haber- leer. No, Después no debe haber. Pero al empezó a principio leer. era Debe pura haber intuición. pura- Era casi, pura o intuición, pura intuición. De hecho, tú sabes que en Plata Quemada el intelectual y el gran tirador eran pareja, eran todos hombres. Claro, o sea, eran ladrones, eran boxeadores, es decir, de hecho, algo así, pero son los como... compadres sí, se tiran eran con una el pareja, porque sí, uno era en pareja, no y lo sabe hasta roban, el final. sí. No, si ahora que lo dice, es muy el MB, el Plata Quemada, sí. Bueno, Pedro enfermó de un cáncer a la laringe y él decía siempre escapé del SIDA y al final cae el cáncer. Penca. En la Lo que fun- dijo fue, yo me voy a morir de cáncer, no decía como las locas picantes. Claro. Eso lo dijo. Y me acuerdo que el... ¿Cómo se llama la Fundación del Cáncer? Arturo López Reverte. Arturo López Pérez. Arturo López. Ahí estuvo. Arturo Ese es un escritor español. Ah, ya. También tuvo cáncer. También tuvo cáncer. Bueno, el caso es que yo supe que esto indignó a otro escritor que es el Jorge Marchal Lascano. Ya. Claro, es que estuvo en los talleres de Donoso él. El Jorge Marchal Lascano, un amigo mío. él tiene SIDA, po. Sí, po. Sí. Entonces cuando le dijo eso, ese weón, ¿qué me imaginaba? La polémica. La Lemebela le decía que se imaginaba. Cuenta la anécdota de Parta Melendi y Pedro. Bueno, resulta que cuando fue la rutina de Allende, fue duramente criticada por Pedro Lemebel. Pero esto es porque En el declive. seguramente, no me acuerdo. Bueno, en el declive estaba en ese tiempo, sí, está en el declive ya. Porque antes estaba en La Nación. Bueno, el caso ¿Y es por qué fue que criticaba? Ahí está. bueno, porque que se atreve este comicucho a evitar al presidente Allende y toda la cosa. Bueno, el yo caso... pensé que era por los fondos. No, el caso... Le creyó. El caso es Por que... Padre, lo que hizo, Espérate, Ya que termina Arturo, ya. el caso... lo que hizo El Parca caso... Belén es algo escasísimo. El caso es que No existe. el caso es que ¿Lemebel? Lemebel odiaba al Palta Belende porque Palta Belende alguna vez lo entrevistaron y le dijeron que por qué no imitaba a la Michelle Bachelet. Entonces él dijo que él no se disfrazaba de mujer porque disfrazado de mujer se iba a parecer a Pedro Lemebel. Entonces el Lemebel lo Pedro lo odiaba, odiaba, sí lo odiaba. lo odiaba por eso. Y bueno, de hecho escribió esta crónica, pero después salió la Isabel Allende, la hija de Allende, que dijo que se había sentido conmovida por esta cuestión. Por supuesto, Palta Belende le había mostrado el guión de antes, o sea, esto ya estaba pensado.
Y Arturo Ruiz escribió ese guión. Dilo, mira las cámaras. Dilo. Dilo. Ya lo dice en YouTube, ya. ya tengo un Lo ha video dicho en que- YouTube como 10.000 veces. Dilo, no. 10.000 una vez. Lo dije una vez nomás, pero Dilo de nuevo. solo que Queremos solo saber. que lo han visto sí Quiero que sea 500.000. famoso. No, pero eso fue la anécdota, pues, entonces, pero por eso Pedro Lemebel le tenía tanta tirria a Malta Meléndez, por ese comentario que había hecho. O sea, independientemente de Allende, este weón le tenía sangre del ojo mucho tiempo. Sí. Ah, ya Ahora, tenía, el weón el palta ahí, porque, bueno, ¿para qué te ponía a pelear con Lemebel? Pues, weón? Lemebel aparecía mucho, estaba siempre mucho tiempo en lo que era la ARSI. ¿Ya? Ahí tengo Hay dos estudió, ARSI, la que era principal y la cuestión de teatro. En cierto momento, con un amigo y yo, fuimos cuando vino No, Joan Pito, Manuel no te vayas, Serrat. no te vayas. Y vino Joan Manuel Serrat y estábamos todos, tú sabes que es lo canónico. Entonces estaban abriendo y entrando, y en una de esas estaba colado Pedro Lemebel y casi lo agarra a beso. Era un solo beso. Pero Joan Manuel Serrat cachó, iba para allá. Iba bateado. No, estaba bateado. Era concha tu madre, la mina fea. Hizo para acá y después sonriendo, ¿no? Porque alcanzaron a darle el beso. Y toda la gente, toda la multitud anti-homosexual, excepto mi amigo y yo, pues. Nosotros dijimos, bueno, tenía la ilusión, pues. Y Sí, después de eso hizo sí. una crónica con respecto al beso a Joan Manuel Sí. Serrat. No, él estaba en la ARSI porque él fue profesor, se me olvidó decir que de profesor de artes plásticas, pedagogía de artes plásticas en la Universidad de Chile. Siempre andaba de tacuarto. Claro, en el año 86 él hizo esa intervención con la hoz, ahí de maquillado con la hoz y el martillo o pacta cual, y ese manifiesto contra el Partido Comunista, compañero, lo que acabamos de escuchar delante. Pero Pedro fue oyente a las clases de literatura en Arsi, donde mi amigo Federico Choc era profesor. Mira. Entonces Federico decía que él llegaba a tejer ahí con otro amigo que estaban ahí. No quiero decir que era yo, estaba ahí tejiendo y cualquier cosa se le enredaba los puntos. Pero Federico no le gustaba mucho que Pedro estuviera ahí. No le gustaba, porque había todo como que lo encontraba con miedo, como que había mucho miedo en él, como que no quería hablar, no quería explayar nada. Pero la clase de Federico era de la vanguardia, la antipoesía de Huidobro hasta Parra, entonces hablaba de muchos conceptos interesantes. Mientras tú estás escuchando. Mientras yo estaba ahí. Estaba desenredando en la madera. Estaba atento. Todo sea por la fama, como Julio le decía. Oye, ¿y la audiencia tendrá alguna Sí, opinión? vamos a cerrar ahora. Yo voy a cerrar ahora porque Pedro murió de cáncer a la laringe y la galería de Ya casi arte... no hablaba últimamente. Sí, no, después... chico. Es que ya era triste ya escucharlo, ya no era el Pedro de ya era una cosa ya No, pero hubo morbosa una- también, un morbosa. pequeño círculo. Patética. No, de hecho se formó un pequeño círculo que lo súper protegió. Es decir, Sí, no, sí. murió súper Oye, protegido. súper, no. Incluso el último día él salió de la clínica el día anterior a su Sí. muerte a saludar A a la saludar gente a la que gente no que estaba estaba- No, hizo una performance en el... Sobre todo los teatreros, que Claro. conste Sobre que todo, los sí. teatreros Una, fueron los una de las principales cosas los que participé pero- yo era en la pasarela al cementerio, él escribió el abecedario. Entonces, con neopren prendía fuego a la A y hizo esto por toda la pasarela, así se tomó la pasarela en el último acción, que era su digamos, elemento de plástica trabajo. que, digamos, que podemos decir que él hizo porque, bueno, el Pedro después ya cayó y murió ya. Entonces pasó todo esto del Bellas Artes, de la iglesia y quedó que la gran parte ahora se va a publicar una gran caja con todas estas novelas de Pedro, desde Loco Afán, Quina mi corazón, Loco Afán, Pela Cicatriz, Tengo miedo Ya. torero, Serenata un Cafiola, poquito- Mariquita Un Linda, poquito lo que se hizo con Díaz Heteroic. Díaz que Heteroic, se- claro. Que también se... claro, con Heredia asociado, y aquí va a Desde la venir primera un, hasta la... ¿Díaz Heterovich? sí, Ramón Díaz, y viene Que la LOM, que se fue al descubrimiento No, la LOM, porque la claro. LOM nunca ha podido repetir el achunte. No, y me viene, tiene viene, buena, un, se muere. viene un DVD con 7 años de documental a Pedro MB siguiéndolo desde toda la... Y la Galería de Arte D21, que también hace poco ¿Ya? sacó en la nueva novela Juan Luis Martínez, que la vimos acá. Oh, sí. También va a sacar un libro con toda la fotografía que Pedro que le Ah, sacaron ya, a Pedro con la de los 80, te lo- más todo lo que se filmó en VHS, en video, todo. Ah, qué
porque al Pedro lo filmaban en distintos formatos, entonces todo eso va a salir también en una cosa muy interesante. Claro, que se llama Arder, ese proyecto se llama Arder y la galería de 21 que está en Alonso Córdoba. Teníamos el Betamax, esa weá, una weá enorme. Y Pedro el 23 de enero del 2015 fallece, una gran multitudinario. Pero yo creo que Está más vivo. cuando Empieza a vivir, Sartre empieza a decía, no solamente hay que morir, sino que hay que morir a tiempo. Entonces, en este caso, morir a tiempo significa de que Pedro Lemebel no ve la decadencia como escritor. No, claro que no. Entonces, Bueno, es un momento. Lo que le va a pasar a Vargas Llosa a veces. Es como ir a Vamos agregando ¿Qué comentarios. tiene que ver? Este habló del mismo. Comparando algo que no va a pasar con él. Ya. Concha tu madre. Ahora queda abierto la lectura, la tertulia para que comentemos de Pedro Lemebel, quién lo conocía, quién lo conoció, a quién le gusta, a quién no le gusta. El libro que más me gusta a mí, yo lo leí varias veces, es Esta tertulia de Mario Vargas Llosa. Me gusta, también lo conozco. Despídete. Chao, los quiero mucho. Sí, no nos vean, no nos vean. Vamos a empezar el pelambre. Por favor, Sí. por Ahora, favor, Farándula. por favor, no.